En este momento vamos a dar la explicación de cómo se resolvió el ejercicio de una empresa la cual fabrica sillas universitarias. Nos dan los siguientes datos: materia prima, mano de obra directa, costos indirectos variables por silla, costos y gastos fijos por años, que eso se divide en desembolsos en efectivo, publicidad y comisiones por silla, costos y gastos fijos por año, y nos dan el valor a cómo se va a vender cada silla. Entonces lo primero que nos plantean es cuántas sillas deberá vender la empresa para estar en el punto de equilibrio. Entonces, el punto de equilibrio, digamos que para obtenerlo primero debemos sacar el margen de contribución y el margen de contribución unitario. Lo calculamos de la siguiente manera. Entonces, multiplicamos el precio de venta por la cantidad. En ese momento vamos a poner un supuesto que son 2.000 unidades las que vamos a vender. Y se resta con los costos y gastos variables por las unidades. Entonces, los costos y gastos variables, ¿cuáles son? Materia prima, mano de obra, costos indirectos variables y la publicidad y comisiones por silla. Eso nos da 16 millones. El margen de contribución unitario, entonces cogemos ese margen de contribución y lo dividimos por las unidades. Y ese nos da 8.000 pesos. Entonces, eso nos quiere decir que por cada unidad que la empresa logre vender, deja 8.000 pesos que sirven para cubrir gastos fijos y una vez cubiertos empieza a generar utilidades. Entonces, acá podemos ver la reunión de todos los costos y gastos variables que da este valor, el margen de contribución y el precio de venta. Entonces, el punto de equilibrio sería los gastos fijos, que son 14.439.500 sobre margen de contribución unitario. Eso nos da 1.805 unidades, lo cual significa que el punto de equilibrio la empresa debe vender 1.805 sillas. Con este volumen de actividad, entonces la empresa cubre sus costos y gastos, ni gana ni pierde. Entonces, el punto B dice cuántas sillas deberá vender la empresa al año para no ganar ni perder en efectivo. Entonces ya tenemos la cantidad de unidades, eso lo multiplicamos por lo que vale cada unidad, que son 16.480. Y eso nos da el valor de 29.746.400. El punto C nos dice que represente gráficamente los puntos anteriores. Entonces, para representarlo debemos sacar el volumen de actividad, ingresos totales, costos y gastos variables, margen de contribución, costos y gastos fijos y la utilidad operativa. Ponemos las unidades, teniendo en cuenta que pongamos nuestro punto de equilibrio, el valor de cada unidad, los costos y gastos variables, cuánto suman todos, el margen de contribución, los costos y gastos fijos, y entonces hacemos la operación. El margen de contribución lo hacemos restando ingresos totales menos costos y gastos variables. Los costos fijos, pues ese sí va a ser fijo para todas las unidades, se venda o no se venda. Y la utilidad operativa la sacamos restando el margen de contribución menos los costos y gastos fijos. Acá eso lo graficamos y digamos que ahí nos dice el área de pérdida, el área de utilidades, de qué punto se empieza a dar y cuál es nuestro punto de equilibrio. El siguiente punto nos dice, el dueño de la empresa estima que al emplear mano de obra más calificada podrá disminuir el consumo de materia prima. Lo anterior implicaría un incremento en el costo de mano de obra de un 10% y una disminución en el consumo de materia prima de un 15%. Nos pregunta cuál sería el impacto de esta estimación sobre los puntos de equilibrio y cierre. Entonces acá volvemos a poner los mismos, nuestra base, con lo que iniciamos con los ajustes, que son 2.295 para materia prima y 3.630 para mano de obra directa. Y volvemos a sacar los mismos datos, el margen de contribución unitaria, para poder obtener el punto de equilibrio. Entonces el punto de equilibrio sería 1.788. El primer punto de equilibrio que nos había dado era de 1.805, este es de 1.788. Y entonces acá nos pide también que calculemos el punto de cierre. Entonces el punto de cierre lo calculamos con los costos y gastos vivos, que son todos esos costos y gastos que se contabilizan en el periodo y se pagan en efectivo, sobre el margen de contribución unitario. Eso nos da 1.339. Eso quiere decir que cualquier volumen de actividad por debajo de 1.339 unidades incurrirá en pérdidas en efectivo. ¿Por qué valor? Entonces, para sacar este valor
de los 425 o los 12.425 que sería en este caso, entonces tomamos el ingreso, los costos y gastos variables y los costos fijos. Esto tiene que ser igual y la diferencia entre estos dos sería o la pérdida o la ganancia. Entonces ahí tenemos esa información. Luego lo vamos a graficar tomando los mismos datos, unas variables, teniendo en cuenta que vayan nuestros puntos tanto de cierre como de equilibrio, los ingresos totales, costos y gastos variables, los costos fijos, y entonces lo que vamos a hacer acá es restar los ingresos totales menos costos y gastos variables menos costos y gastos fijos vivos, y eso nos da una utilidad en efectivo. Eso lo graficamos. Entonces acá podemos ver el punto de cierre, el punto de equilibrio, que en todo esto es pérdida, pero si la empresa llega a este punto, pues digamos que su determinación sería cerrar para no tener, digamos, esa pérdida que puede evitar. El siguiente punto nos dice qué efectos se producirán sobre los puntos de equilibrio y cierre originales al incrementar el precio de venta y los costos y gastos fijos en un 20%. Tomamos los datos originales con el ajuste. Entonces, ajuste de costos y gastos más 20% serían 17.328.000 y venta por silla 19.776. Hacemos las mismas operaciones, el margen de contribución, para poder obtener un punto de equilibrio, que en este caso son 1.524 unidades las que debe vender para estar en su punto de equilibrio. Y nuestro punto de cierre serían 951 unidades. En este caso, entonces, graficamos de la misma manera. Restamos ingresos totales menos costos y gastos variables menos costos y gastos fijos vivos, eso nos da una utilidad en efectivo. Graficamos lo que está punteado, se puede ver lo del ejercicio anterior, el primero, y las líneas negras nos va a decir lo actual. Entonces ahí podemos ver, digamos, la diferencia, a pesar de que aumenta un poco la venta, pero también hay gastos fijos que están ahí en aumento, entonces pues digamos que no es mucha la diferencia. Y lo último nos dice, para la próxima vigencia la empresa aspira a una utilidad operativa de 2 millones. ¿Cuántas sillas deberá vender? Refiérase a los datos originales. Estos son nuestros datos originales. Entonces para eso tenemos que obtener sacar una utilidad o rentabilidad operativa. Acá, eso lo obtenemos con los costos fijos, entre paréntesis 2 millones, que es lo que aspira de utilidad operativa, más 1. Esta, que sería el precio de venta, y estas que serían los costos variables. Entre paréntesis, la utilidad que se espera. Hacemos la operación, esto se multiplica con esto, nos da esto. Esto se resta con esto, nos da este valor, y luego lo multiplicamos con 2 millones. Entonces acá nos da este valor, que es la rentabilidad operativa. Entonces, ¿qué nos dice esto? La empresa debe vender como mínimo 1.805 unidades para obtener una rentabilidad de 2 millones. Entonces ahí ya tenemos los datos, tenemos la información. Espero que haya quedado claro, que se haya podido entender, y fue bastante productivo hacer este ejercicio.